En estas últimas horas, la Fiscalía está solicitando justamente ya el juicio oral, ¿no?, de todos los imputados en esta causa, doctor. Sí, la causa ha sido elevada a juicio la semana pasada por pedido del Ministerio Público, pero quiero aclarar que fue parcialmente, es decir, solamente la parte que tiene que ver con, digamos, la sustracción del menor y la parte que tiene que ver con esta gente que vino a entorpecer la causa a Corrientes, ¿no? Que estamos hablando aproximadamente de 10 personas, entre ellos los que yo denomino falsos Dupuy y el falso Yankee, y las 7 personas que están imputadas por la sustracción del menor, es decir, sacar de la esfera de custodia del padre el día del hecho, ¿no? Bien, entonces parcialmente se ha solicitado esta elevación a juicio, doctor. Ahora, a casi un año justamente de la desaparición de Loan, ¿en qué avances de la investigación nos encontramos? Y bueno, la verdad que, digamos, encontrarnos en esta situación y cómo ocurrieron los hechos, tenemos que por lo menos ser optimistas porque, a ver, como les digo que 10 personas vinieron a entorpecer y todo el manejo que tuvo esta causa desde un inicio, lo que demuestra que un poco llegar a estas conclusiones, es decir, se ha probado acá que quienes lo sustrajeron son estas 7 personas, por lo menos tenemos provisoriamente prueba que acredita eso, pero es prueba abundante respecto a la prueba odorológica, respecto a que Pérez y Callaba lo habían sacado de la zona cero, es decir, si bien al principio se quiso hacer creer que Loan se había desaparecido, se había ido del lugar, o que había caído al agua, o que lo había podido comer un animal, eso está descartado porque la prueba determina que Loan fue llevado en el vehículo en el cual van Pérez y Callaba, y también la prueba odorológica da positivo en el otro vehículo, que estamos hablando del Ford Ka con el cual vinieron a Resistencia, ¿no? Claro. Ahora, doctor, en esta solicitud justamente de juicio oral de los imputados, en parte justamente de toda esta causa, ¿no?, ¿podría llegar a haber alguna fecha aproximada de cuándo podría llegar a realizarse justamente este juicio? Y yo digo, si bien no tenemos fecha estimada, el tribunal oral nos tiene que correr vista para ofrecer la prueba para ese juicio, ¿no? Recién vino la semana pasada, ustedes pudieron ver la fotografía seguramente de la cantidad de pruebas que se remitió al tribunal. Sin embargo, yo entiendo que el tribunal va a estar a la altura y lo va a fijar lo más pronto posible. Estimo que antes de fin de año tendría que ser el juicio oral y público. Recordemos que esta no es una causa más, es una causa donde se sigue buscando al menor. Es decir, nosotros no sabemos hoy dónde está Loan, no lo sabemos nosotros, sino lo más importante que no lo sabe la familia, que es la víctima de este hecho delictivo, y tampoco sabemos el por qué lo sustrajeron del lugar. Si bien la sustracción del menor, estamos hablando de una pena de 5 a 15 años, entendemos que todo es poco si nosotros nos ponemos a pensar que es una causa donde se sigue buscando menor de 5 años, ¿no? Yo entiendo que el tribunal va a estar a la altura y lo va a fijar lo más pronto posible. De hecho, en su momento devolvió la causa con respecto a los 10 que vinieron a entorpecer, con una especie de por lo menos decir que el juicio se va a hacer con los 17 personas todos juntos, ¿no? Eso es importante porque imagínense que si nosotros hacíamos el juicio a los que vinieron a entorpecer, estarían logrando el objetivo, ¿no? Que es lo que yo suelo decir en las audiencias. Estas personas vinieron realmente a entorpecer una causa. Esto es un récord Guinness. No conozco otra causa con esta naturaleza. Quiero decirles que el pedimento de elevación a juicio es más grande respecto a los que vinieron a entorpecer que los que están imputados por la sustracción. Eso demuestra que el objetivo era claramente entorpecer, y lo digo con todas las letras, ¿no? Porque estas personas que decían que vinieron con un fin altruista, que vinieron con una finalidad de poder ayudar, estamos hablando de personas mayores de edad que eran profesionales, algunos se decían que eran abogados y no lo eran, y trataban de meterse en la causa, ¿no? Así que el debate va a ser con las 17 personas, y es importante esto, y yo entiendo que el tribunal lo va a hacer así, lo más pronto posible, ¿no? Doctor, recién nos decía y nos refería que son muchísimas las pruebas que hay en contra de estas 17 personas que intentaron entorpecer esta causa. ¿Nos podría referir para usted cuáles son las más graves o las más insólitas? ¿Cuáles son las? ¿Cuáles son las más graves o las más insólitas quizá?
Y bueno, a ver, ellos, los que vinieron a entorpecer, ustedes piensen que lo primero que vinieron a hacer a Corrientes es a ponerse en contacto con los menores que eran las víctimas, también víctimas de este hecho delictivo, que son los menores que estuvieron con Loan, y ustedes entienden que es la prueba más directa que nosotros tenemos. Ellos se ponen en contacto con estos menores, se ponen en contacto con Camila y con Macarena, que eran la hija de Laudelina y la prima de Loan, y las encierran o los encierran en un hotel, haciéndoles creer que ellos estaban haciendo un trabajo vinculado a la causa. Y digo encierro porque uno de los delitos más graves que se le imputa a esta gente es la privación ilegítima de la libertad, porque haciéndose pasar por personas especialistas en el caso, las encerraron, las sacaron de su lugar de costumbre, más, no iban ni siquiera, digamos, a los lugares que están acostumbrados, ni a la escuela, ni al jardín. Es decir, lo encerraron en un hotel. Por eso están imputados por lo que se llama la privación ilegítima de la libertad. Pero además extorsionaron, pidieron dinero a la municipalidad, quien también lo financió esta actividad. Y vuelvo a repetirle, además, si ustedes lo pueden ver claramente, no solamente yo entiendo que son unos estafadores porque estafaron hasta la propia prensa. Imagínense ustedes ahí en YouTube hay videos de TN donde se los puede ver haciendo una falsa inspección ocular, cosa que no estaba ordenado por la justicia, nada. Si bien un privado podría hacerlo, estos daban a entender que lo estaban haciendo en el marco de la causa, ¿no? Siendo que algunos de ellos que hablan en ese video, si ustedes lo pueden ir a verlo, se hace pasar por abogado y hace declaraciones respecto al trámite de la causa, y esa persona al cual habla, que se llama Cañete, le faltaban 3 materias para ser abogado, ni siquiera intervino nunca en la causa. No sé si me explico, ¿no? Sí, claramente, doctor. Ahora, doctor, le hago una consulta. El hecho de que se investigue o que una de las principales hipótesis sea justamente una red de trata, ¿no?, que se haya llevado lamentablemente a Loan. Este tipo de entramado delictual agrava la pena más allá de un rapto de un menor o de una sustracción de un menor. Claro, yo lo que dejo aclarado siempre es que la sustracción es lo que ocurrió en el lugar. Eso está probado. Si a su vez encontramos un hilo que determina que la finalidad fue la trata, eso va a ser otro delito imputado que va obviamente a agravar la situación. Si hablamos de que fue un accidente, como también se dice, o por lo menos hay una hipótesis respecto a eso, también se agrava la situación porque estaríamos imputando otro delito que sería el homicidio culposo o doloso, lo que sea, pero estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, acá quiero que quede bien claro que está aprobada la sustracción. Al menos lo sacaron de la esfera de custodia de su padre, digamos, son estas personas los que lo llevaron a Naranjal, ahí desapareció, salió de ese lugar a partir de que lo subieron al vehículo Ranger que tenían tanto Perica y Java, y después desapareció. Lo que nosotros no tenemos hoy acreditado es una línea que nos diga que esto está vinculado con la trata, más allá que ustedes están viendo que hoy está en la competencia federal por una cuestión de trata, y eso también quiero dejar bien en claro, que muchas veces se discutió si esto era provincial o federal. Lo cierto es que en este tipo de investigaciones, cuando está en juego la vida de un menor como lo está, porque quiero aclarar otra cosa, es un delito permanente, es decir, hasta el momento que nosotros no sepamos qué pasó con Loan, este delito se continúa cometiendo. Yo quiero decirles que nosotros lamentablemente tenemos la trágica historia en Corrientes, eso de Christian Scherer, que hasta el día de hoy no aparece, y es un delito que sigue vigente y sigue permanente, y se lo sigue buscando. Ahora, los responsables de esto, hasta el día de hoy están cumpliendo condena justamente por lo que le estoy diciendo, porque el delito es permanente, ¿no? Claro. Doctor, dentro de todos estos imputados, entiendo que los que no vinieron a entorpecer la causa son cerca de 7 imputados aproximadamente, después se agregaron otros 10 más. En todos ellos hay alguien, o por lo menos se investiga, ya sea dentro de estos 17 o fuera de estos 17, alguien relacionado con el poder político o con el poder judicial. A ver, nosotros tenemos probados los delitos que cometieron los que vinieron a entorpecer. Por suerte lo vamos a tener a los 17 en el banquillo de los acusados. Vamos a poder, yo siempre digo que los juicios orales, y mi experiencia dice que a veces son no un final, sino un comienzo de otro hecho delictivo, de otra causa nueva. Es decir,
el hilo, digamos, se está tirando del hilo y se está tratando de averiguar el por qué lo hicieron. Lo que nosotros tenemos hoy acreditado, por suerte, que estas personas vinieron a cometer este tipo de delitos, como yo dije recién, la privación ilegítima. Ahora, lo que se vincula, lo que está detrás, obviamente que continúa su investigación en la vía de primera instancia, en el juzgado federal de primera instancia, y también se va a poder evidenciar en el debate, porque acuérdense que el debate es oral y público, ahí es donde se ve todo, digamos, ¿no? Y a veces se pueden sacar conclusiones. Yo muchas veces en juicios orales mando a investigar por cuestiones que surgen del mismo debate oral y público. A veces los pido al tribunal o a veces lo puedo hacer como Ministerio Público, lo puedo hacer de manera, digamos, por oficio a la Fiscalía y remitir y pedir que se continúe la investigación respecto a quienes pueden estar detrás de estas personas, ¿no? Al día de hoy no las tenemos, pero esa investigación continúa, ¿no? Doctor, a lo largo de su experiencia sé que ha trabajado en muchísimos casos de suma resonancia en la provincia de Corrientes, pero entiendo que el caso Loan ha sido un caso muy especial para todos nosotros en la República Argentina, para ustedes allí en Corrientes también. ¿En qué etapa de su vida personal y profesional ha llegado este caso a usted y cómo ha impactado? Y bueno, en mi vida profesional, en una etapa de mucha experiencia, yo he sido defensor oficial y he sido fiscal y secretario de las fiscalías. Este es un caso que no es un caso más. Nosotros con el grupo y en el equipo de trabajo que tenemos lo tomamos de esa forma. Es decir, hay gran responsabilidad, hay un menor desaparecido y hay una familia que no obtiene esa respuesta. Lamentablemente, y se dicen muchas cosas, yo por eso salgo y le agradezco a ustedes la deferencia de llamar al Ministerio Público Fiscal, que si bien los fiscales que instruían la causa no hablaron mucho, lo cierto es que hay una familia que no sabe dónde está su hijo menor, ¿no? Entonces, es mejor aclarar estas cuestiones porque se hablan mucho, se dicen, yo entiendo todo, entiendo el trabajo de las defensas, entiendo el trabajo del periodismo, pero a veces que ser responsable en cuanto a que la familia está buscando un menor y estas personas que son los responsables de esta sustracción, la verdad que yo lamento que ni siquiera quieran aportar a algo que aclare la situación donde está ese menor, ¿no? Hay una gente, yo el otro día la veía a los familiares desesperados llorando, pidiendo por favor que esto no se politice, pero hay gente que realmente... y ahí es donde me llega una parte que ustedes me dicen en qué parte profesional me encuentro, y claro, en un lugar donde realmente me duele mucho que haya gente, digamos, que no le interese nada, que haga y tenga fines políticos, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que lo que acá hay que hacer es correrse del lugar y dejar que la justicia investigue. Tenemos grandes profesionales que están llevando adelante la causa, la jueza Poser Penso es una de ellas, los fiscales de la Protex son otras personas que son responsables, son personas que trabajan muy seriamente, que además, siempre aclaro esta cuestión, ni siquiera son de Corrientes, ¿no?